Porque hay una delgada línea, mis amados hermanos, que es invisible, pero que está allí, que muchas veces podemos pasar de un lado o al otro. Y David, mis amados hermanos, aunque era un hombre de Dios, y yo le doy siempre gracias al Señor porque Dios revela todos los detalles, ¿verdad? Este es el único libro que muestra una verdadera biografía completa de las personas, lo bueno como lo malo, las virtudes como las cosas que no son virtudes y que no son de las que quizás nos sintamos orgullosos por ciertas cosas. Pero el propósito de las Escrituras, según San Pablo, es para que nosotros no cometamos los mismos errores. Ahora, David, mis amados hermanos, un capítulo antes había actuado con tanta espiritualidad, diciendo: guárdame, Jehová, de poner mi mano contra tu ungido. No debo yo hacer justicia por mis propias manos. Aunque Saúl procuraba su vida, él dijo: no voy a ser yo quien termine con la vida de Saúl. Pero una cosa es estar bien hoy. Por eso se dice que la vida cristiana no es del hoy, sino de mantenerse, mis amados hermanos. No es recordar en el pasado cuando yo oraba, cuando yo me levantaba a las 3 de la mañana. A veces veo personas que con nostalgia me dicen: yo hubo un tiempo en que me congregaba, en que oraba, en que yo estaba en comunión con el Señor. Pero, ¿qué pasó? ¿Ahora qué? Pero todos, por alguna u otra razón, podemos tener ese momento. Lo importante es poder reconocer y entender que más de Dios en nuestra vida, menos problemas en nosotros. Ahora, no estoy hablando de los problemas que vienen por causa de Cristo. Estamos en el mundo no puede amarnos. Pero hay situaciones que se generan producto de nuestra falta de paciencia, de nuestro impulso descontrolado, de no podernos quedar callados, de no saber cuándo hablar, que tiene que ver también con imprudencia. Y cuando estamos gobernados por la carne, mis amados hermanos, cosechamos lo que la carne da como fruto. ¿Y qué da la carne como fruto? Problemas, maldad, problemas, dificultades, pleitos, chisme, todo lo que no hace falta en la vida de nadie. Es lo que da cuando actuamos en la carne. Por eso la recomendación es andar en el Espíritu. Pero en el capítulo anterior David había actuado espiritualmente. Pero en este instante y en este momento se estaba dejando guiar por el impulso de la carne. La respuesta recibida de parte de Nabal hirió el orgullo de David. Hirió su orgullo como hombre. Sobre todo por la forma en que había enviado a los jóvenes a pedirle con humildad, a decirle que por favor, a darle una bendición y a decirle: mira, hemos guardado tu rebaño por tanto tiempo, y si estás ahorita en un tiempo de cosecha, de alegría, esquilando las ovejas, por favor, de lo que tengas, ni siquiera había condiciones, mándanos, porque creo que nos lo merecemos, ¿no? Para eso te hemos cuidado todo este tiempo. Pero la respuesta hirió el orgullo de David, y sin meditar respondió desde la ira y el enojo, y sin pensarlo salió dispuesto a vengarse. Ahora, uno pudiera juzgar a David y decir: qué hombre tan violento. Pero hermanos, hemos de reconocer que en algunas ocasiones queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, que reaccionamos de una manera que hasta nosotros mismos nos desconocemos. Pero la idea no es juzgar a David, sino aprender en esta mañana y reconocer cuánta falta hace, mis amados hermanos, la presencia del Señor en nuestra vida. Que estemos realmente gobernados por su Espíritu Santo y dispuestos a someternos a su voluntad. El apóstol Juan dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Porque hermanos, créanme, mientras más estemos llenos del Señor, muchos problemas empiezan a desaparecer de nuestra vida. Muchos problemas empiezan a desaparecer de nuestra vida. Él salió dispuesto a vengarse de Nabal. Ahora, uno pudiera decir: bueno, es que Nabal se lo merecía. Empezamos nosotros a justificarnos, ¿verdad que sí? Nos encanta justificar nuestras acciones, nos encanta justificar nuestros errores, y siempre tratamos de llevar nuestra conducta errada tratando de justificarla. No, lo que pasa es que mi esposo me dijo. Lo que pasa es que tú no conoces a mi hijo. Lo que pasa es que tú no has vivido un día aquí en mi casa. Escúcheme algo. Aunque somos una sola carne y vivimos en la misma casa, cada uno va a dar cuenta a Dios de manera individual. Yo no puedo justificarme en mis hijos, ni en mi esposo, ni en mi esposa, para decir por qué razón yo actué así o asado. Yo debo actuar conforme a la palabra de Dios. Y si alguien es injusto conmigo en su trato, pues es mejor que yo reciba injusticia que yo ser el que haga la injusticia.
Es mejor que yo sufra la pena, la culpa, a ser yo el que haga que otro tenga que sufrir por causa de mis acciones. Y David en ese momento, como a cualquiera de nosotros, le pasó por la mente algo terrible: ir y matar a Nabal y todo cuanto había en casa. Ahora, ¿qué culpa tenía el resto de los que estaban al lado de Nabal? Acuérdense que habían criados que estaban bajo la autoridad de Nabal, pero que no compartían, mis amados hermanos, las actitudes de Nabal. Y uno le dijo a Abigail, porque la Biblia dice que era una mujer inteligente, sensata, prudente, una mujer espiritual y una mujer hermosa, y le dijo: mira, lo que hizo nuestro amo fue malo. Lo que hizo nuestro amo fue terrible. Yo te lo comento para que tú veas cómo solucionas esta situación, porque aquí no vamos a morir todos. Ahora, qué bendición es tener una esposa, ¿de verdad que sí? La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Cualquiera consigue una mujer, ¿sí? Cualquiera se consigue una mujer para, bueno, si lo vamos a hablarlo en términos más claros, una mujer para temas sexuales la puede conseguir. Una mujer simplemente para salir, para compartir una vida, la puede tener. Pero una esposa, el que haya esposa dice que ha hallado la benevolencia de Jehová, el favor de Dios, porque son dos cosas muy distintas, mis queridos hermanos. Y este hombre, a pesar de ser un hombre malo y terrible, tenía una esposa que salía a lavarle la cara. Una esposa que salía a asumir la responsabilidad del niño Nabal, que salía a asumir la responsabilidad de los problemas que debió haber afrontado él, pero por su mala cabeza, por su carácter, por su actitud errónea e incorrecta y por su carnalidad, tuvo que salir su esposa a evitar una desgracia, a evitar una situación, un conflicto. Ahora, qué bendición es poder tener una esposa, mis amados hermanos. Todos hemos sido testigos de que en algunas ocasiones, a veces las hermanas dicen: ay, hermano, perdóneme, disculpe, él no es un mal hombre, no vaya a creer usted tal cosa. Es que a veces se pone así, pero él en el fondo de su corazón, él es muy noble, él es muy tierno. Lo que pasa es que ahorita está airado, está molesto, porque cuando una esposa que ama, mis amados hermanos, le duele su marido, a pesar de los defectos de su esposo, a pesar de los defectos de su esposa. Ahora, una cosa no es que ocultemos los defectos de él, para nada, pero hemos de reconocer que el hombre sin una esposa, mis amados hermanos, es terrible. De verdad que si no tuviéramos la bendición de tener una esposa al lado, otra fuera la historia de nuestra vida. Amén. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia nos ha dado una esposa para que sea un balance y un equilibrio en nuestra vida. Está allí, mi amor, tenemos que congregarnos. Mi amor, tenemos que orar. Tenemos que buscar del Señor. Mi amor, tienes que tener paciencia. Mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor. Por eso las mujeres son una bendición dentro de la iglesia. Y qué bueno que Dios permite ilustrarnos que muchas veces decimos que el hombre, Dios puede usar mujeres, mis amados hermanos. Cada uno en su área y de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios. Pero fue Abigail. Si queremos resaltar algo aquí de esta historia, fue Abigail como mujer sabia, prudente, usada por el Señor para impedir una desgracia, tanto en la vida de Nabal como en la vida de su esposo, de David, que también fue su esposo. ¿Verdad que sí? Fue una mujer usada por el Señor. Una mujer que usó, mis amados hermanos, lo que estuvo a su disposición. No se quedó ahí de manera pasiva. Bueno, yo sabía que eso iba a pasar. Y alguien pudiera decir: ¿pero ella actuó independiente de su esposo? No actuó independiente de su esposo. Hay momentos en que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ciertamente la Biblia dice que la mujer debe estar sometida a su marido. Y nosotros enseñamos que la mujer debe estar sujeta a su esposo y respetar la autoridad de su casa, pero esa autoridad no puede proponerle o imponerle cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Ni tampoco puede rebelarse según el plan de su marido, aunque sea erróneo, que va rumbo al barranco, lanzarse juntamente con él. Porque esa no es la voluntad de Dios. Y estamos aquí entonces viendo cómo David, después de actuar espiritualmente, ahora estaba actuando en la carne. Ahora preguntémonos en esta mañana: ¿hemos actuado nosotros en la carne? ¿Nos hemos dejado guiar por el impulso, por la ira, por la rabia, por el enojo? ¿Hemos actuado de esa forma en alguna ocasión? Yo creo que sí, mis amados hermanos. Pero aquí el tema no es si era injusto Nabal.
Porque el mundo es mundo, mis amados hermanos. Y entendemos que el mundo va a reaccionar como es. Pero no se espera eso de un cristiano. Un cristiano, aunque está en el mundo, no es del mundo. Y necesita tener acciones y conductas que van en contra de la corriente de este mundo. Entonces, tal vez David podía justificarse, bueno, pero es que Nabal hizo algo que no era correcto, ¿sí? O de repente era un mal hombre. O quizás ese Nabal era un egoísta y un avaro. Era un enemigo de la causa espiritual. El caso es que Dios no aprueba la venganza. Aunque nosotros pensemos que sí. Pero Dios no aprueba la venganza. Ni estaba enviando a David a hacer justicia contra Nabal. Tampoco. El caso es que Dios no aprueba la venganza, ni quiere que tomemos venganza por nuestras propias manos, mis queridos hermanos. Debemos aprender a esperar en el Señor y a saber que el que cuida y libra nuestra vida de nuestros enemigos es el Señor. Nosotros no podemos impedir que hablen mal de nosotros. No podemos impedir que nos calumnien, pero sí podemos impedirnos ser nosotros los calumniadores. Porque muchas veces en ese deseo de querer defendernos a nosotros mismos, herimos a otros. Y no es la voluntad de Dios que actuemos de esa forma. Nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, como cristianos, esperar de parte de Dios su cuidado y su protección soberana en nuestras vidas. Dios cuida de nosotros de manera soberana. Nosotros no dependemos de Nabal. El alimento de David no dependía de Nabal. El que le daba de comer a David no era Nabal. Qué lamentable que Nabal no se haya dado cuenta de eso. Y que David en ese momento de desliz espiritual no se dio cuenta de que no era Nabal el que lo sustentaba a él o el que le iba a proveer a él. Mis amados hermanos, entonces nosotros dependemos del cuidado y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es su provisión, mis amados hermanos, y no la de ningún hombre, sino que estamos en las manos del Dios viviente, en las manos del Dios que ve, en las manos del juez justo de toda la tierra. Pero en algunos momentos, por alguna razón, perdemos la brújula, especialmente cuando dejamos la comunión con el Señor. Comenzamos se nos empieza a nublar la mente y a ver de manera errónea. Entonces, en primer lugar, el menosprecio es un pecado también detestable delante de Dios. ¿Qué pasó con Nabal? ¿Cuál es la razón de toda esta situación? Menospreció a David. Hubo un menosprecio hacia David. Pero cuando usamos el menosprecio, participamos del menosprecio, primero desagradamos a Dios, mis amados hermanos, en primer lugar. Pero también ese menosprecio nos trae problemas a cada uno de nosotros en particular. Como cristianos no podemos menospreciar a nadie por su condición o situación actual. No importa quién sea, culturalmente hablando, políticamente hablando, no importa el estatus académico que tenga, nosotros no podemos por ninguna razón ni bajo ningún concepto menospreciar a nadie. Ya sabemos las consecuencias del menosprecio. El que menospreció a Israel y a David fue Goliat, porque era grande, porque era fuerte, porque tenía atemorizado a todo el ejército de Israel, se paraba todos los días y decía cuanta cosa quería. Pero ¿qué sucedió con ese que menospreciaba? ¿Cómo terminó? Degollado, sin cabeza. Y especialmente por menospreciar a David. ¿Sabe? A veces, sin darnos cuenta, caemos en el menosprecio. Y cuando caemos en el menosprecio, perdemos la oportunidad y la bendición de que Dios nos pueda bendecir por menos de personas que menos esperamos. A veces decimos, ¿este quién es? ¿Qué va a poder este inmigrante? ¿Qué va a poder este negro? ¿Qué va a poder este no sé qué? ¿Qué va a poder este aquello? Hermano, nosotros no podemos menospreciar a nadie. Porque Dios puede usar cualquier instrumento, a cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, para ser un instrumento de bendición, ya sea porque puede traer una palabra de Dios para nosotros. Puede ser usado en sabiduría para ayudarnos a entender algo que no entendemos. Y puede ser usado para orientarnos y evitarnos un peligro o una desgracia. Pero muchas veces ignoramos la persona y creemos que no menospreciamos a nadie. Pero en la Biblia hay corrección dentro de la iglesia para que no hagamos excepciones de personas.
Y si usted no me cree, busque Santiago y lea el capítulo 1, el capítulo 2, y usted se da cuenta que hay una exhortación a la iglesia a apartarse de ciertas conductas que, aunque eran creyentes y creían en Dios, las estaban poniendo en práctica y no se estaban dando cuenta del detalle. Entonces el menosprecio no viene de parte de Dios. El Salmo 31:18 dice: enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Salmo 31, verso 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Y esto fue lo que pasó con Nabal, mis queridos hermanos. Dios lo enmudeció por hablar mentiras y cosas duras contra David y menospreciar su llamado. Hermanos, para nadie era un secreto que David era el hombre que Dios había escogido. Que no era el tiempo, que no era el momento, pero era evidente para todo el mundo que ese muchacho, que ese hombre era la persona que Dios había escogido. Que no le gustaba a alguno, puede ser, pero era un hombre que había sido escogido y llamado por el Señor. Y aunque Nabal era muy rico, dice la Escritura, por cuestiones de tiempo no podemos leer todo, pero aunque era muy rico, era muy pobre para con Dios. Y aquí hay también un claro ejemplo de que no importa cuánto poseamos o cuánto podamos acumular, debemos hacer tesoros para con Dios. Debemos hacer tesoros para con Dios. Tenía bienes, tenía dinero, materiales, pero no solo era rico en términos materiales, sino que también era rico en orgullo y en soberbia. Y hermano, yo prefiero ser pobre en esas áreas. Y creo que el llamado del Señor es: no te ensoberbezcas, no te llenes de orgullo, no te llenes de vanagloria, no te pongas con altivez, porque detrás de la altivez viene la caída. Mantente como es, como Dios espera y como Dios nos ha enseñado. Dios nos dio ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojaron, que son dos cosas muy diferentes. Él mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la Biblia. Entonces la Biblia nos muestra que Nabal era un hombre duro y de malas obras, dice la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 3. Un hombre duro y de malas obras. Era un hombre tremendo, grosero, dice la Nueva Traducción Viviente, y mezquino en todos sus asuntos. ¿Por qué será, verdad? Mientras más se tiene, como que más duro se vuelve la gente. Debería ser más generosa. Y especialmente una persona que conoce a Cristo debe decir: Dios me ha bendecido, Dios me ha provisto, Dios me ha dado. Yo soy una persona que Dios le ha dispensado de su gracia y tiene que ser con propósito. Pero ¿qué dijo Nabal? ¿Por qué voy a darle yo a esta gente mis carnes? ¿Por qué voy a darle de lo mío? Él no dijo en ningún momento: de lo que Dios me dio, le voy a dar a David, que me ha ayudado a mí también. Sino que dijo: ¿por qué le voy a dar? Ahora, hermanos, si nosotros no entendemos que lo que tenemos es resultado de la gracia de Dios y que Dios nos bendice, cuando uno está en Cristo tiene que entender esto: Dios nos bendice con propósito. ¿Cuántos han dado gloria a Dios porque los jóvenes pueden ir al campamento, verdad? Pero Dios tuvo que usar a alguien que, sin lugar a duda, porque voy a decir, 5,000 pavos son 5,000 pavos. Aquí y en Estados Unidos. No vaya a creer usted que en Estados Unidos los reales nacen en las matas o se cogen en el suelo. Reunirlos es difícil y desprenderse así es más difícil todavía. Pero eso es una muestra ¿de qué? De generosidad, de un corazón redimido y que entiende el propósito de lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, a nosotros nos gusta ver ese tipo de acción, pero nos cuesta hacer el tipo de acción, ¿verdad? Y la mentira del pobre es: cuando tenga mucho doy. El que no da cuando no tiene, cuando tenga tampoco. Porque es una actitud del corazón. Amén. Entonces Nabal, mis amados hermanos, era un hombre mezquino y tuvo muchos problemas a raíz de su carácter. El verso 4 al 10 dice que David le envió un mensaje con humildad a Nabal y le hace una petición amablemente, pero este responde con arrogancia, sentenciando así su vida. Este tipo de actitud, mis amados hermanos, de menosprecio y de arrogancia, trae problemas en esta vida, pero también en la venidera. Y no solamente eso, también trae problemas en las relaciones temporales y también para con Dios. ¿A quién le gusta una persona así? A nadie.
Nadie quiere tener al lado una persona como Nabal. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué Abigail, siendo tan sensata, tan hermosa, andaba con Nabal? Pues la razón era que ella no podía escoger. Se llevaban las dotes, el que mejor dote llevara, se llevaba a Abigail. Entonces ella no estaba allí solamente porque le pareció o le gustó. Le tocó esa situación y tuvo que afrontar y lidiar con esa situación. Entonces, estas cosas traen problemas en las relaciones y también para con Dios. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David como diciendo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Ahora, era imposible que él no supiera quién era David. Después de cortarle la cabeza a Goliat, ¿no sabía quién era David? Claro que sabía, mis amados hermanos. Claro que sabía. Pero aquí se usa una palabra que dice que él habló despectivamente de David. Habló despectivamente de él. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua. Así habla la gente que no entiende que es Dios quien da las bendiciones. Y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Alega no conocer a David, lo cual era mentira, mis amados hermanos. Todo el mundo en Israel sabía, desde el más pequeño hasta el más grande, quién era David. No podía existir nadie en Israel que no supiera quién era David, aunque no había WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Pero todo el mundo sabía quién era David. Menospreció a David porque oficialmente no era el rey. Y así hay gente, mis amados hermanos, que menosprecian a otros porque oficialmente no están en el puesto de autoridad o en el cargo. Hay gente que le gusta estar bien con los que tienen autoridad, los que tienen cierto dominio, con eso sí quieren estar bien. Y menosprecian a otros. Pero te digo algo, nadie sabe dónde van a llegar los que ahora no están. Aquí estamos todos, pero nadie sabe a dónde va a llegar cada uno de ustedes. Y no sabemos cuál va a ser la mano que Dios va a usar para bendecirnos. Por eso nosotros debemos sembrar en todos nuestros hermanos. No por interés, óigame bien, no esperando algo a cambio, sino que es de sabio, mis amados hermanos, ser amable, cortés, como cristiano, es ser un hermano preocupado, un hermano que ame a sus hermanos y que tenga empatía por ellos. El mundo da muchas vueltas. Hoy estamos en una posición, mañana no sabemos. Y nosotros como cristianos, mis amados hermanos, estamos llamados a la cooperación, a la integración, al amor, a las buenas obras y a estar constantemente sirviéndonos el uno al otro. No debe haber menosprecio. Pero este hombre sí menospreció a David. Lo menospreció de una forma incorrecta y lo trató malísimo. Y dijo, bueno, yo hasta ahora sé que el rey es Saúl. A mí no me interesa este guerrillero, no me interesa este bandido. Prácticamente dijo, esta gente lo que son es unos revoltosos. Y yo eso no lo apoyo. Eso fue lo que en nuestro vocabulario en el día de hoy le dijo Nabal a David. Ahora, eso no fue lo que dijo su esposa. Yo sé que mi Señor, yo sé que usted es el rey. Y yo sé que Dios lo ha levantado, yo sé que Dios lo ha guardado y yo sé que usted ha de reinar. Ella lo trató como rey, aunque oficialmente no era el rey. ¿Se da cuenta? Y gloria a Dios por las Abigailes, amado. Gloria a Dios porque son una mujer que sin darse cuenta su esposo es bendecido por medio de una mujer sabia. Es librado por medio de una esposa sabia. Por eso digo que es una bendición que nosotros podamos tener esposa. Ahora, si hemos de reconocer alguna de estas cosas es que tanto Nabal como David actuaron impulsivamente. Uno, cuando le pidieron las cosas, actuó impulsivamente y sin meditar dijo cualquier tipo de barbaridad. Y el otro, cuando escuchó la respuesta, sin meditar, dijo cualquier otra cosa de barbaridad. David dijo, vamos a ver ahora si no sabes quién es David. Vamos muchachos, 400 hombres, con la espada afilada por los dos lados. Hacer un derramamiento de sangre terrible, mis amados hermanos. Pero ahí es donde entra en escena la importancia de aprender a escuchar. Y este es nuestro segundo punto. La importancia de aprender a escuchar, o de escuchar, mis amados hermanos. Estamos en una era donde hablar es lo que está de moda.
Todo el mundo es psicólogo, sociólogo, todo el mundo opina, todo el mundo dice, y una gente que ni sabe qué está hablando. Y la pandemia nos demostró a nosotros que la gente sin oficio agarró YouTube y Facebook y todo el mundo hizo algo. Ahora, no estoy diciendo que no hayan cosas buenas. Ojo, pero si uno se pone a analizar detalladamente, las malas son mayoría. Muy pocas cosas buenas. De 1000 videos puede decir usted, estos 20 videos son a uno para cualquier persona. Hay desviaciones de todo tipo, y mentiras, y falsedades, y engaños. Pero lo cierto es que somos más habladores que personas que escuchan. ¿De dónde saca eso? Bueno, la Biblia lo dice, Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando estamos llenos de ira? Pobres criaturas que se atraviesan, ¿verdad? Cuando una mamá o un papá está lleno de ira. Y después se arrepienten y dicen, ay Dios mío, le quebré el brazo, le hice daño. Porque en la ira no obra la justicia de Dios. Nosotros no podemos pretender que los problemas se pueden resolver cuando estamos llenos de ira. Nadie dice nada bueno cuando está irado. Por eso lo mejor es, si estoy muy molesto, apartarme, que se me pase y al otro día hablamos. Entonces, esposa y esposo, no digan, no, dímelo hoy. No, deje que hable cuando quiera. Igual, que hable cuando quiera. ¿Para qué? Para que hablemos con prudencia, para que lo que digamos sea realmente meditado, porque yo estoy convencido que todos hemos dicho cosas que no queremos decir. Que es como un mecanismo de defensa que en el momento de la desesperación lo decimos producto de la ira. Pero hermano, después que se dice algo, ¿cómo se recoge? ¿Cómo se recoge? Entonces la Biblia dice, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos aceptar el hecho de que la ira nos trae problemas y dificultades. Y estoy hablando de que Santiago le está escribiendo a la iglesia, porque Santiago no le está escribiendo a los hermanos de afuera, a los que no tienen a Cristo en el corazón, le está hablando a los que ya conocen al Señor. Oiga, tengan cuidado con eso. Nos dice David que reaccionó, dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Él salió lleno de ira y de enojo, dispuesto a hacerle saber a Nabal quién era David. Y era un grave error. Un grave error. Esa no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne. Eso de andar por ahí por la vida repartiendo galletas no es de Dios. De andar, no, así no obra Dios. Y David lo sabe. Porque David conoce al Señor. David sabe quién es Dios. Pero actuó en la carne. Pero el Señor también sabe cómo traer a la gente apropiada a nuestra vida en tiempo preciso para guiarnos y advertirnos. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, que en algunos momentos estamos a punto de tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas y Dios usa a una persona, ¿verdad?, que no hemos visto o que no hemos hablado en tiempo y casualmente nos dice, ay, te quiero contar, ¿sabes que estuve escuchando una prédica y el Señor decía esto y uno dice, y uno sabe que la cosa es con uno, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo sabe la hermana que yo estoy viviendo esto si yo no le he dicho a nadie? Pero el Señor sí sabe. Y la palabra, o nos da una palabra, mira, quería compartir un versículo, te llega un WhatsApp de esos WhatsApp que nunca llegan, pero en ese momento llegó. Y Dios está hablando directamente a nuestra vida por medio de su palabra. Usando, mis amados hermanos, su palabra para ayudarnos. Y David experimentó eso. Dios envió a la persona indicada en el momento apropiado para apaciguar a un hombre que iba rumbo a la desgracia. Rumbo a la desgracia. Ahora, qué bendición tenía Nabal y no lo sabía. Qué bendición tenía Nabal y no lo sabía. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos que no es la voluntad de Dios que nosotros sepamos que tenemos una Abigail en casa y no estamos dándonos cuenta. O tal vez no estamos quizás valorando a esa mujer. Dice la palabra del Señor claramente que en el verso 13
verso 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos, dijo el criado a Abigail, y nosotros nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Yo estaba en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues el hombre es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Entonces Abigail tomó a 200 panes y 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en un asno. Y dijo a su criado: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montada en un asno, y aquí uno puede ver la humildad de Abigail, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Ahora, hay una diferencia entre David y entre Nabal. Una era, David se llenó de ira, pero David escuchaba. David era sensible a la voz de Dios y era sensible a la voz del Espíritu Santo. Nabal no creía en nadie, ni en su mujer. No aceptaba consejo de ningún tipo, no escuchaba. Pero cuando Abigail apareció y habla con David, David pudo haber dicho: ¿que esta mujer de dónde salió? Además, no era costumbre de que un hombre se parara cuando ya había resuelto hacer algo y que viniera una mujer y le dijera lo que tenía que hacer. Porque en primera instancia no se consideraba a la mujer importante culturalmente hablando. Pero cuando uno tiene temor de Dios en su corazón y tiene el Espíritu Santo morando internamente, es imposible que uno, sabiendo que lo que viene de parte de Dios, lo quiera rechazar. Él fue lo suficientemente humilde y sencillo para reconocer que Abigail no estaba allí de casualidad, de que Abigail era el instrumento que Dios estaba usando para impedirle a él convertirse en un asesino sin razón alguna. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese escuchado? ¿Qué hubiese pasado si hubiese ignorado el consejo de la mujer? ¿Qué hubiese pasado con nosotros si muchas veces no escucháramos a nuestras esposas? Lo que pasa es que los hombres somos orgullosos y nos cuesta reconocer y decir: tenías razón, mi amor. Cuando la mujer tiene razón, ¿qué hace el hombre? Se queda callado. No dice: tenías razón. Y la mujer le dice: ¿viste? ¿Qué te dije, mi amor? ¿Y qué dice el hombre? Bueno, yo más o menos también estaba tirando hacia ese lado. Pero uno sabe en el fondo, mis amados hermanos, que Dios nos ha librado de muchas cosas por medio de nuestras esposas. Porque si no tuviéramos nuestras esposas, somos unos locos de carretera, completamente. Pero Dios nos ha bendecido con esposa, no solamente para que la tengamos, sino para que la escuchemos, para que le pidamos. No vamos a hacer lo que ellas dicen, porque también son humanas como nosotros y también se equivocan. Pero sí vale la pena escucharla en determinado momento y presentar delante de Dios lo que nuestra esposa nos ha dicho y analizar la situación para ver si es viable. Entonces es una bendición poder escuchar. El tiempo no nos da, pero quiero terminar con esto. Este Nabal, aunque se libró de su esposa y se libró de David, no se libró del Señor. Usted se puede escapar de una y de otra, pero el Señor lo ve todo. Ahora, yo soy de los que pienso que Dios no solamente hizo esto por venganza en contra de lo que él había hecho en contra de David, sino también en contra de lo que Abigail estaba padeciendo. Un hombre que no quiere cambiar, un hombre que no escucha, un hombre que no sale de la misma rutina viciosa y mala que tiene, y tiene una mujer tan noble, tan humilde, tan sencilla, sobrellevando y aguantando. Llega un momento en que Dios tiene que tocarlo, porque así como Dios tiene misericordia de él, también tiene misericordia de su mujer. Así como Dios tiene misericordia de la esposa, también tiene misericordia de la esposa. Y ciertamente Dios tuvo que traer juicio sobre la vida de Nabal, porque teniendo una mujer como Abigail tan sabia y prudente, ¿ustedes creen que no le había dicho nada a Nabal? ¿Cuántas veces no había quizás Abigail hablándole a Nabal? ¿Y él qué hacía? Por aquí me dice, por aquí me sale, no me importa lo que me dice. Entonces, como hombres, debemos tener cuidado de cómo tratamos a nuestras esposas. En algunas ocasiones somos duros en el trato y en la manera en que le hablamos y en la forma en que le respondemos.
No se nos debe olvidar que Dios observa el trato que recibe su sierva. Llámese María, Juana, Magali, Mireya. Dios ve a su sierva. Y aunque Nabal ignora que Abigail era una mujer de Dios y espiritual, Dios no iba a permitir que un hombre como él la tratara de la forma en que lo hacía. Si bien es cierto, dentro del contexto cultural, la mujer no tenía el valor, pero no porque Dios no hubiese enseñado lo correcto, simplemente por la dureza del corazón del hombre. No significa que Dios estuviese de acuerdo. Si no tratamos bien a nuestras esposas, entonces Dios tendrá que intervenir en nuestras vidas, con la finalidad de permitir que cambiemos y que tratemos a nuestras mujeres como corresponde. Algunos dirán, pero bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros allí? Bueno, cada uno sabe, ¿verdad? Yo sé de lo mío. Yo sé de lo que a mí me corresponde y cada uno sabe de lo que le toca. Pero el deseo de Dios es que como esposos podamos entender que nuestras esposas están allí para ser de provecho y de bendición para nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y tal vez hay muchos Nabales en nuestra vida, mis queridos hermanos. Tal vez nos ha tocado tener que lidiar con personas duras, difíciles y fuertes. Pero el Señor quiere recordarnos que no nos corresponde a nosotros la venganza, sino que la venganza es de Él. Él sabe cómo resolver ciertas situaciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo que hemos tenido en familia, compartiendo, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, y también celebrando el acto conmemorativo de la Cena del Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Somos hombres y mujeres que necesitamos de ti y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a sobrepasar ciertas veces la falta, Señor. A entender, Señor amado, que tu misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada hogar representado. Y ayúdanos como cabeza de hogar, Señor, como esposos y como esposas, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Gracias por David, por su humildad, por ser un hombre dispuesto a escuchar tu voz y a dejarse, Señor, guiar por tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos a casa con tu bendición y que tengamos un feliz inicio de semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.